Hola, ¿cómo les va? Soy Marcos de 3D for Everyone y vamos a seguir entonces con una nueva lección de 3D Studio Max y V-Ray 2.0. Vamos a ver en este caso los motores que tenemos disponibles para hacer los cálculos de iluminación con primary bounces y secondary bounces, o sea, los cálculos de GI o iluminación global. Este, Como les expliqué varias veces ya en estos videos, cuando ustedes quieren hacer renders rápidos, como este que vieron en este momento, o este que están viendo ahora, es el hecho de no habilitar iluminación indirecta. No habilitar iluminación indirecta va a producir renders muchísimo más rápidos. Este render como ven tardó 3 segundos porque no estaba activada iluminación indirecta. También es muy fácil darse cuenta de esto porque las sombras son sombras negras puras, donde no se ve que haya otra fuente de luz excepto la solar y digamos un primer rebote. Cuando nosotros habilitamos la iluminación global, automáticamente nos deja modificar lo que va a ser el primero y el segundo motor para hacer los cálculos de iluminación global. Yo no voy a ser muy extenso en este video de explicar al detalle lo que es cada uno de estos motores. Si quieren, fíjense en el curso de SketchUp y V-Ray, que está explicado al detalle cómo trabajan estos motores. Lo que les voy a decir para hacerlo útil y corto este video es que el método más utilizado o la combinación más utilizada es Irradiant Map y Leica Chef. Sin embargo, si ustedes quieren mejorar la calidad del render, o sea, mejorar más aún la calidad del render, la opción ideal sería Irradiant Map y Brute Force. Brute Force obtiene mejores resultados, es más fácil o más sencillo de configurar, pero los tiempos de render son más largos. Yo normalmente no utilizo nunca Brute Force, siempre me quedo con Leica Chef, pero si quisieran usar Brute Force tiene solamente dos parámetros para tocar y son la cantidad de subdivisiones y la cantidad de rebotes que ustedes quieren calcular. Si nosotros dejamos esto como está en este momento y hacemos un render, vamos a ver que los tiempos de render se disparan y ya no van a ser más 3,7 segundos. Fíjense lo que está tardando en hacer estos cálculos. En este caso, cuando termine, va a estar aplicando, como ven, lo que es entonces ahora sí la iluminación global, ¿sí? Y nos fuimos a 25 segundos solamente por haber habilitado iluminación directa. Vamos a cambiarlo a Leica Chef, que es lo que yo más recomiendo y lo que más utilizo, y vamos a venir dentro del apartado de Leica Chef para hablarles brevemente de lo que es Leica Chef. El Leica Chef, cuando ustedes lo activan, se activa con estos parámetros que ustedes ven aquí. Estos parámetros normalmente para renders normales son más que suficientes. Si yo lo que quisiera es hacer renders con iluminación global activada y ahorrar tiempos de render, o sea, hacer que los cálculos de Leica Chef fueran más veloces, este número en vez de dejarlo en 1000 lo bajaría a 400 por ejemplo, o 500, para lograr un cálculo de Leica Chef más veloz. Cuando ustedes hacen render de calidad, este número deberían colocarlo siempre sobre 1000, o sea, entre 1000, 2000, 2500 es los valores que tienen que utilizar para hacer un render de calidad. El sample size normalmente en 0,02 está bien, pero ustedes lo pueden bajar, y al bajarlo obviamente va a aumentar los tiempos de render, pero va a quitar ruido o aumentar detalle en la escena. Lo mismo la cantidad de pasos que ustedes hacen. El subir la cantidad de pasos va a incrementar el tiempo de render, pero también va a intentar pulir de alguna forma mejor el Leica Chef. Y el prefilter también lo pueden habilitar. Hay veces que ustedes hacen un render y el render les queda manchado, y eso tiene que ver en qué forma funciona Leica Chef, pero habilitar prefilter lo que hace es de alguna forma decirle a Leica Chef que cuando tome las muestras de
de Leica H, en vez de que tome, vaya tomando de a una muestra, agarre una cantidad de píxeles, o sea, agarre un cierto número de píxeles que está definido por el número que ustedes ponen acá, para que evalúe y haga los cálculos en esa gama de píxeles, para tratar de esta forma suavizar o mantener un color más homogéneo y que no se vean diferencias o manchas sobre las texturas o sobre los colores en sí. Lo normal, como les digo, cuando uno hace un render de prueba, es dejar todo como está y poner, por ejemplo, esto en 400. Eso sería lo normal. Un render con mejor calidad, o posiblemente podría ser este valor en 1000, ¿sí? Y dejando todo lo demás como está. Y un render en producción o un render de mucha mejor calidad sería, por ejemplo, llevando este valor a 2000, bajando esto a 0,01 o 0,05, aumentando este valor, por ejemplo, podríamos llevarlo a 12 o a 16, y habilitando los prefiltros en caso de que sea necesario y nosotros viéramos manchas o viéramos zonas que nos quedan bien dentro de nuestro render. Vamos a dejarlo como si fuera en test, que sería esta configuración. Vamos a ver entonces el tema de Radiant Map. Y Radiant Map, por default, cuando ustedes lo habilitan, viene configurado en height. Esto es una locura, o sea, tener un render en height sería hacer un render de producción, un render final. Si están haciendo un test, esto lo tienen que cambiar. Ustedes podrían poner very low, pero yo considero que la opción que nos da por defecto V-Ray en very low sigue siendo muy alta. No es necesario que ustedes calculen esta cantidad de subdivisiones en un render de prueba. Tranquilamente lo podrían bajar a custom y en vez de dejar 50, bajarlo, por ejemplo, a 30 o 35 y 20 o 35 y 15. Para lo que fuera un render de prueba o un render test sería más que suficiente. Este min rate y max rate tiene que ver con la cantidad de pases, la cantidad de pasadas o la cantidad de evaluaciones que va a hacer el motor de Radiant Map antes de entregar un resultado final. Obviamente, cuantas más pases haga, mejor o más va a tratar de optimizar la imagen. Cuanto más cerca del 0 se vayan, cuanto más cerca de este número esté a 0, más fino va a ser estas pasadas que hace, o sea, más va a afinar el lápiz a la hora de tratar de entregarles a ustedes un buen resultado. Se recomienda que la diferencia entre un valor y el otro nunca sea mayor a 3, o sea, que nunca ustedes hagan más de 3 pasadas. Y si ustedes quieren acelerar las cosas, obviamente cuantas menos pasadas hagan, más rápido va a ser el render. O sea, si yo hago una sola pasada, hace una pasada de Leica H, hace una pasada de Radiant Map y muestra el render. Si le pongo dos pasadas, hace Leica H, hace una pasada de Radiant Map, otra pasada de Radiant Map y recién muestra el render. Y si pongo tres pasadas, lo mismo. Leica H, tres pasadas de Radiant Map y luego muestra el render. Entonces los tiempos de render se van a agrandar no solamente por la cantidad de pasadas, sino por el nivel de detalle que le estoy obligando a calcular en cada una de esas pasadas a Radiant Map y obviamente a los valores que yo tengo configurados aquí. Decirles que configurar valores aquí mayores a 50 o 70 no tiene mayor sentido, y este valor jamás o nunca debería pasar los 35. No tiene tampoco ningún sentido, a no ser de que ustedes estén calculando un tipo de salida que sea muy grande, ¿sí? Si la salida es una salida normal o unas salidas como las que les ofrece acá los motores hasta 2048, 2536, si la salida que ustedes van a hacer está dentro de esos parámetros, ustedes con que coloquen acá 50, 60 es más que suficiente en un render de producción, y acá 30 es más que suficiente o debería ser más que suficiente. Si ustedes quieren, pueden activar esta opción. Esta opción lo que va a hacer es mostrarles, entonces, a medida que vaya calculando las pasadas, les va a ir mostrando los cuadraditos o las muestras que va tomando la herramienta a medida que hace las pasadas. En este caso, como está en menos 4, menos 3, va a ser pasadas de calidad baja porque yo no estoy cerca de 0. Si yo esto lo pusiera en 4 y 0, va a ser
muchas pasadas, y la última pasada va a ser muy pesada porque estoy en el nivel máximo. Si ustedes se fijan, cuando ustedes eligen los presets, les da por default menos 4, menos 3. Si lo ponemos en low me da menos 3 y menos 2, ¿sí? Y nos vamos acercando a 0. A medida que yo mejoro la calidad, va o bien subiendo la cantidad de pasadas o acercándose al número 0. Y cuando vamos a height tenemos 0, y cuando vamos a muy alto, ¿sí?, tenemos menos 3, menos 1 como calidad muy alta que nos da para definir. O sea, nos da muchas pasadas y un muy alto nivel de detalle. O sea, pasó de 0 a positivo, o sea que es más, una pasada más todavía y un cálculo más alto todavía al final que 0. Esto es very high, lo que sería, como les digo, un render realmente de producción y con un alto nivel de detalle. Normalmente lo que ustedes van a usar, o lo normal, es que cuando hagan render de test, ustedes manejen números como menos 4 y menos 3 en los tests, y que cuando ustedes vayan a render finales se manejen en menos 3, menos 1 o menos 2 y 0, y no creo que necesiten más que eso, ¿sí? Vamos a dejarlo entonces en very low y con valores de 30 y 15, y vamos a volver a hacer un render, entonces habiendo bajado los valores de Leica HA400 y habiendo bajado Irradiant Map a algo más normal para un test render. Recuerden que yo tengo configurado todo muy bajo, tengo en Fixed Image Sampler, podría quitar, si quisiera hacer más rápido el render tranquilamente, el Anti-Aliasing Filter me generaría más ruido, pero mi render sería muchísimo más veloz. Y si se fijan, las subdivisiones las tengo en 1. Esto es recontra, pero recontra bajo, es una configuración baja para hacer renders de prueba o render test. También podría, si quiero, subir esto a 0,1 para que sea aún más rápido todavía el render, pero provocaría mucho más ruido en la escena. Vamos a dejarlo así como está. Vamos a hacer un render para ver entonces nuevamente qué obtenemos en este nuevo seteo. Ahora sí, calculando la caché, y fíjense que bajamos un montón el tiempo, ¿sí?, a como estaba calculado sin configurar el tema de tanto la caché, que estaba en 1000, como Radiant Map, que estaba en high. Fíjense que en cuanto a la imagen, la diferencia que tenemos en esta imagen y la otra imagen no son realmente significativas, y sin embargo lo que sí fue significativo es el tiempo de render. Como les digo siempre, una cosa que tienen que tener en cuenta con los motores de render no es solamente el hecho de que el render salga bien o que el render se vea bien, sino que no es lo mismo que un render se vea bien y tarde 10 horas que un render se vea bien y tarde 1 hora. Una persona que sabe configurar V-Ray o que dice saber configurar V-Ray es la persona que se diferencia en eso, que se diferencia en el tiempo que demora en hacer un render uno y el otro, no solamente en la calidad que obtiene de render. Es por eso que nosotros tenemos que jugar con los valores de configuración de Radiant Map y Leica Caché para ajustarlos realmente a lo que necesitemos y no generar render excesivamente largos sin ningún sentido. Con el tiempo, con la práctica, ustedes irán aprendiendo entonces cómo manejar estos valores y cómo, en base a la salida que ustedes tienen, cómo van a ir mejorando o configurando su motor de render para que sea más rápido. Como les digo, obviamente solamente con el hecho de quitar este tilde aquí y deshabilitar iluminación indirecta, ustedes este tiempo de 9,6 segundos lo pueden seguir bajando a muchísimo menos, la mitad, que es 4,8 segundos, ¿sí? Pero si ustedes habilitan iluminación global y no configuran Irradiant Map y lo dejan como viene por default, que viene en height con valores de 50, 20, esto sería por default, y acá viene la caché, viene en 1000, un render que tardaba 9 segundos va a pasar a tardar, fíjense, y fíjense en la imagen, fíjense cuánto es lo que modifica la imagen, ¿sí? Vamos a ver si vale la pena demorar 20 o 30 segundos para la diferencia que les aporta entonces a ustedes
este renderizado. Bueno, 34 segundos demoró este render con respecto al que teníamos hecho antes en 4 segundos y al que teníamos configurado con baja resolución de RadiusMap y la caché de 9 segundos. ¿Sí? Entonces, este ejemplo práctico que están viendo acá de unos terribles tiempos sin mejorar excesivamente la calidad del render es lo que ustedes tienen que evitar o lo que ustedes tienen que aprender a manejar para poder hacer render realmente profesionales en el menor tiempo posible. Espero que haya quedado entendido, que les haya gustado. Como siempre, cualquier comentario que hagan será bien recibido. Pueden dejar un clic en me gustó en la manito, o si quieren y pueden hacer una donación al canal del monto que ustedes consideren necesario. Desde ya, muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.